En la posada York de Denverham se encontraban un empresario fúnebre, el dueño de la posada y Fetz, quien ya llevaban unos cuantos tragos encima, como era de costumbre, cuando de repente un anciano de apariencia pudiente entró por la puerta. El ambiente se sintió extremadamente incómodo cuando el anciano y Fred cruzaron miradas. Fred se notaba extremadamente nervioso y parecía que el anciano hubiera visto un espanto. Con una expresión de terror en su rostro, se emprendió a la fuga. De joven, Fetz era un destacado estudiante de medicina en Edimburgo. Debido a esto, fue elegido asiste de la clase por el señor K, quien era muy popular por sus grandes habilidades científicas. Era tan inteligente que todos los estudiantes tenían fe en él, ya que siempre tenía algo para aportar a la ciencia. Él era el encargado de la limpieza de las aulas, del comportamiento de otros estudiantes y la distribución de los cadáveres para su debido estudio. Tiempo después, el señor K le pidió el favor a Fetz para que se mudara al edificio donde se encontraba la sala de disección de los cadáveres. Esta labor que le encomendó el señor K a Fetz era extremadamente exhaustivo, debido a que consumía demasiado tiempo y energía, tanto así que Fetz solo podía dormir 2 horas al día. En el siglo XIX, en Edimburgo, la ciencia era un boom debido a sus grandes avances en el estudio del cuerpo humano. En ese entonces, la carrera de la medicina tenía mucha demanda, por lo cual necesitaban cuerpos para su debido estudio. Para Mr. K era complicado conseguir cadáveres, ya que los que se podían obtener eran muy pocos. Y cuando algunos de los estudiantes preguntaban dónde consiguen los cadáveres, él respondía, ellos consiguen el cuerpo y nosotros pagamos el precio. Meses más tarde, Fetz, quien ya llevaba un tiempo recibiendo los cuerpos, empezó a tener sospechas de cómo llegaban a obtenerlos, pero recordó que su deber era aceptar de lo que le traían, pagar el precio, pasar por alto el indicio de un posible crimen. Cada vez que se sentía agobiado por esto, pensaba que era para la ciencia. Una noche de noviembre se encontraba Fetz con un dolor de muela, queriendo descansar. Al poco tiempo llegaron los rufianes muy apresurados con un cuerpo pidiendo el dinero de manera rápida. Fetz, entre el dolor y rapidez, sintió la ansiedad de los rufianes y como de costumbre miró el cuerpo y, ¡oh sorpresa! El cadáver era de Jane, quien era una conocida con la cual había hablado hace unas horas. Y se encontraba perfectamente. En ese momento, Fetz quedó impactado y no sabía qué hacer, debido a que sabía que este cuerpo no lo consiguieron de forma legal. En medio de la oscuridad, los rufianes empezaron a pedir su pago. Lo consiguieron de forma legal y a esperar que anotaran el nombre del cuerpo en la libreta para irse. En ese momento Fetz recordó que su vida peligraba y tuvo que hacerlo en medio de la angustia. Fetz, aterrorizado por lo que sucedió, buscó ayuda en el doctor McFarlane, quien era el primer asistente del señor K.
Él era un hombre muy joven e inteligente. Cuando Fed le contó todos los hechos ocurridos a McFarlane, él respondió: en caso de que alguien la reconozca, actúa como si no supieras nada. Fed, impactado por lo que dijo McFarlane, se quedó anonadado y McFarlane le dijo: vamos, ni que no lo hubiera sospechado. Para ti y para mí esto no es un secreto. Te recomiendo que que nos pongamos de acuerdo si en alguna circunstancia nos llaman a declarar por lo sucedido. Fed, muy asombrado por saber la verdad, decidió hacerle caso al doctor McFarlane. Aunque no le gustaba la idea, no quería decepcionar al señor K, así que continuó con su trabajo. Una tarde, después de haber terminado su trabajo, Fetz se encontraba en una taberna, bebiendo con su colega McFarlane, cuando de repente se les acercó un hombre muy peculiar. Este sujeto no demoró en hacer burla a McFarlane, debido a que ya se conocían. Cuando se percató de la presencia de McFarlane, fue defecto. Fue extremadamente amable con él, al punto de invitarle unos tragos, hasta llegar a la embriaguez. Al rato, Fexter, un poco ebrio, decide irse, dejando a Gray y a McFarlane en la taberna. Al día siguiente, McFarlane llegó con un cadáver a la sala de la disección. ¡Qué sorpresa la que recibió Fexter! Al ver a Gray, muy impactado por lo sucedido, le preguntó a McFarlane qué había sucedido, y él contestó: ayer, pasado de tragos, Gray me molestó mucho y no me pude controlar, entonces lo maté. Factex cae suelo impactado, y desde ese momento no fue capaz de mirarlo más a la cara. Por lo tanto, McFarlane decidió dar otro paso y le dijo que Richard podía quedarse con la cabeza. Richard era un apasionado al estudio de la neurociencia, y para esto necesitaba ciertas partes del cuerpo humano para su estudio. Después de esto, McFarlane le pide a Fex que le pague por el cadáver, ya que es otro cuerpo más como el de Jan. En ese momento, los dos los dos entran a una acalorada discusión, en donde se recriminan sus responsabilidades e implicaciones morales sobre los actos que realizaron, siendo Fex el que se da cuenta de todo el mal que han ocasionado. McFarlane, en el afán de que Fex decide convencerlo de que él no de que él lo aprecia y estima mucho. Luego de calmar a Fex, McFarlane decide marcharse. Después de un tiempo, a Fed y a McFarlane se les presentó la oportunidad de volver a trabajar juntos en la clase del señor K.
Debido a la escasez de cuerpos, el señor K les encargó una tarea: ir al cementerio a exhumar el cuerpo de una mujer quien era esposa de un campesino. Entonces emprendieron el camino hacia el cementerio en un calesín. Durante el camino nadie dijo ninguna sola palabra. Cuando llegaron a la tumba correspondiente, empezaron a cavar mientras una fuerte lluvia caía sobre ellos. Después de un largo tiempo cavando, la pala chocó contra el ataúd. Uno de ellos sacó el cadáver y lo puso en un saco, mientras el otro alistaba el calesín para llevar el cadáver a su destino final. Una vez acomodado el cadáver en el calesín, emprendieron nuevamente su rumbo en medio de la oscuridad y la tormenta. En el transcurso de su viaje, los dos jóvenes se sentían intranquilos debido a que algo fuera de lo usual sucediera con ese cadáver. Fett estaba pensando que ese no era el mismo cadáver que subieron al calesín, ya que sentía el cadáver más grande. McFarlane, al igual que Fett, sentía pavor, pero él se reservaba su temor. Los minutos pasaron y la curiosidad de saber qué le sucedía a ese cadáver venció a McFarlane, el cual, en un arranque de impulsividad, abrió la bolsa y con el farol lo alumbró. El terror inundó sus rostros, ya que no podría creer lo que estaba viendo. Era el cadáver del joven Grey. Agitados y aterrorizados, hicieron tanto ruido que espantaron a su caballo, el cual huyó a toda velocidad a Edimburgo. Con tan solo un ocupante dentro del calesín, era el cuerpo de Grey, aquel Grey con el que los estudiantes de anatomía hicieron prácticas de disección meses atrás.